Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo conservar nuestro estado de paz. El otro día hice un comentario, hice una reflexión y una señora me escribe y me dice: Guido, lo que dice este video está fantástico, pero danos más claridad sobre qué poder hacer para conservar nuestra paz. Efectivamente, conservar nuestra paz puede no ser algo sencillo, especialmente cuando estamos con gente que nos resulta un tanto complicada para negociar, para platicar y cosas por el estilo. Pero hay una distinción que probablemente he mencionado antes y lo reitero una vez más, acerca de que es muy distinto paciencia que tolerancia. Porque yo siempre pienso que cuando nosotros estamos tolerando, o sea, por ejemplo, yo estoy con mi pareja y estoy tolerándola, lo que está sucediendo es que me estoy aguantando. Es decir, no estoy en paz. Estoy como una bomba de presión, como una olla de presión, en donde el fuego está ahí, está generando vapor, tiene una tapa, como las ollas de presión de toda la vida, y entonces llega un momento en que probablemente ya no aguanta esa presión y bota el tapón o bota la tapa y explota. Y eso es porque no había paciencia. Lo que había era tolerancia. Y cuando hablamos de paciencia, a mí siempre me gusta ligar la palabra a lo que la misma palabra dice. Paz, ciencia. Es decir, es la ciencia de la paz. Es cómo mantengo mi estado de paz. Y si nosotros recorriéramos algunos puntos, lo primero que a mí me gustaría es, de alguna manera, ubicarnos en qué hacemos cuando empezamos a perder la paz. Por lo general decimos frases como: es que tú me alteras, es que tú me enfermas, es que por tu culpa me molesto, es que por tu culpa estoy de esta manera, es que por... O sea, siempre pareciera que la culpa está fuera de la otra persona. Y bueno, hay una cosa que es una realidad. Efectivamente, hay gente que parece que está empeñada en venirte a hacer perder la paciencia y se la pasa o criticándote, o corrigiéndote, o diciéndote en qué estás mal, o tratando de dictaminar cómo debe de ser tu vida. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si consciente o inconscientemente la otra persona está viniendo con esa intención, pero de alguna manera ve que reaccionas ante su postura y de alguna manera le estás dando el resultado que espera, ¿por qué lo va a dejar de hacer? Entonces aquí tendríamos que ver que no es una responsabilidad, son dos responsabilidades. Si tú cada vez que me dices tonto, yo exploto, y tu intención es molestarme, y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, yo me llamo Guido Antonio, pero a mí el nombre de Antonio, cuando era niño, ahorita no me importa, pero cuando era niño me molestaba mucho. Entonces, mis propios hermanos, cuando me querían enojar, me decían Toño. Y cuando me decían Toño, me ponía yo furibundo. ¿Era culpa de mis hermanos? Bueno, no, ellos como niños estaban tratando de molestarme, pero lograban su objetivo porque yo le estaba dando el poder a sus palabras. Y cuando ellos decían Toño, entonces yo brincaba y casi explotaba y decía: no me digas Toño. ¿Y qué me decían ellos? Toño, 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 Toño. ¿Por qué? Porque está causando efecto la palabra que está emitiendo la otra persona. Pero hoy puedes venir e insultar a mi progenitora y yo decirte, bueno, en primer lugar no puedo ir porque ya no vive. Pero algo que yo decía hace muchos años cuando mi mamá estaba viva, yo le decía: bueno, estoy de acuerdo, entonces hazme un favor. Estaba yo en la Ciudad de México y mi mamá vivía en Mérida y decía: dame un boleto en primera clase porque me gusta volar en primera clase y yo voy entonces a lo que me está solicitando. Es decir, el poder nosotros se lo damos a las palabras. Todo en la vida es una interpretación. La misma palabra puede suponer algo muy distinto para una persona que para otra. Y el simple hecho de que me digas tonto puede ser a lo mejor algo muy duro para mí. Fíjate, una palabra tan simple, tonto, puede ser una palabra tan simple porque a lo mejor toda la vida la he interpretado así. Pero si yo desde niño, lo que me ha dicho mi papá,
mi mamá y mi maestra es que eres un tonto. Eres un tonto. Y yo tonto lo asocio a absoluta devaluación de mis capacidades, de mis habilidades, de mi reconocimiento humano, etcétera. Me voy a ofender muchísimo cada vez que me digas tonto. Entonces, vamos a, de alguna manera, poner estas 5 normas del juego. Lo primero que quiero proponer es asumir que son tus interpretaciones las que le están dando poder a las palabras de otras personas. Y tú puedes venir a insultarme con toda la intención y usar el florido léxico que puedas tener y que hayas obtenido como lo hayas obtenido, y yo puedo estar impávido ante ti sin alterarme, porque todo depende de mi interpretación. Todo depende de que yo también tenga la capacidad de comprender que tu ofensa viene de tu dolor. O sea, yo no te voy a ofender desde la paz y desde el amor. Si una persona intenta ofenderte, es porque algo le está doliendo. Y eso también me permite ser compasivo. ¿Por qué? Porque si yo asumo mi interpretación, entonces puedo escuchar poderosamente. Y escuchar es ir más allá de la primera opinión, juicio, pensamiento, emoción, interpretación que yo tenga. Escuchar poderosamente es decir, ¿qué hay ahí que está haciendo que esta persona intente ofenderme? ¿Qué hay ahí que si yo lo detecto, puedo no perderme en la forma de una discusión tóxica e inútil, sino por el contrario, detectar dónde está lo importante de resolver, no para ser permisivo, para negociar lo adecuado y para poner límites desde el respeto y desde el amor? Entonces, cuando yo escucho poderosamente, me lleva al siguiente punto. Puedo preguntarte, oye, ¿qué te pasa? ¿A qué obedece esto? ¿Por qué sucede? Pero si yo estoy alterado, no puedo recibir información. Yo siempre digo que somos como 2 tanques emocionales. Si mi tanque emocional está lleno, no puedo recibir tu información. Necesito escuchar poderosamente, quitando opiniones, juicios, pensamientos, emociones, para poder escuchar y decir, yo creo que le está doliendo esto, que le hace falta esto, que quiere negociar esto. Entonces, te puedo preguntar constructivamente. Pero si te pregunto constructivamente algo, lo ideal es que vuelva a escuchar yo poderosamente. Porque a veces lo que necesita la otra persona es desahogar algo que está cubriendo su verdadera necesidad para que yo pueda detectar que hay que resolver, pueda hacer una pregunta constructiva y volver a escuchar poderosamente. Entonces viene el siguiente punto. Cuando yo detecto lo que realmente hay que negociar, ya lo puedo negociar. Entonces, corriendo el proceso, tú vienes, abres la puerta, me insultas, y yo en vez de engancharme en mi primera interpretación, escucho, pregunto constructivamente, detecto la necesidad y me enfoco en negociar la solución para buscar una conclusión idealmente adecuada. Si la otra persona es demasiado tóxica y la otra persona realmente no quiere resolver nada y lo único que quiere es pelear, hay que entender algo. También pelear es una adicción. También pelear es un hábito. Hay gente que necesita, de manera inconsciente, generar toda una serie de neuroquímicos. Observa que cuando tú te enojas, generalmente se desarrolla dentro de ti una serie como de chispas y de cosas que a veces la gente tiene adicción incluso a esos neuroquímicos, en donde yo me molesto y entonces me altero y siento, pero hay una especie como de pseudoplacer extraño en ese dolor que finalmente deteriora nuestras relaciones. Pero se necesita realmente conciencia para poder realmente asumir la responsabilidad de que, como diría Eckhart Tolle, el dolor interno de una persona no es tu responsabilidad. Es justamente su cuerpo del dolor el que viene a ofender, pero el que se engancha, si se engancha, es mi propio cuerpo del dolor, mi propia interpretación. Y si yo, por otro lado, lo que hago es comprender que es tu cuerpo del dolor el que me ofende y yo no me engancho, entonces puedo escucharte, preguntarte, negociar, y si no hay nada que hacer, señores, poner límites y decir, de aquí no pasas, aquí esto no va, no surte efecto. Y si tú vienes a hacer berrinche el día 1 y no surte efecto,
y vienes a hacer berrinche el día 2 y me quedo impávido porque tampoco surte efecto, y el día 3 probablemente la cabecita de la otra persona empieza a entender que de nada sirve que venga a pegar de gritos y empiece a cambiar de estrategia. La conclusión sería que para conservar nuestra paz, lo primero que necesitamos es dejar de responsabilizar a los demás. Asumir la responsabilidad para escuchar, para interpretar a favor, para hacer preguntas constructivas, para volver a escuchar poderosamente, para negociar lo negociable, para corregir la relación y las circunstancias y, de ser necesario, señores, poner los límites que sean los más convenientes a lo que se tenga que negociar y lo que se tenga que concluir. ¿Qué piensas al respecto? Esto nos pasa a todos. El que yo hable del tema no quiere decir que no pierda los estribos, que no se me llene el tanque emocional, que no haya momentos en que me empiece yo a desesperar. Lo único que quizá he ido desarrollando con el tiempo es empezarme a dar cuenta que, Guido, se te está llenando el tanque emocional. Pero son tus opiniones, son tus juicios, son tus pensamientos de lo que estás escuchando. Bájale a tu tanque emocional, escucha poderosamente, busca la necesidad real, pregunta y, si es necesario, pon límites. Señores, les recuerdo una vez más que cuando en tu comentario hay un like y hay un corazoncito, es que Guido ya te leyó. Me encanta leer tus comentarios. Por supuesto, me gustaría conocer qué pasa contigo, qué pasa con tus puntos de vista. ¿Cómo te enredas? Ponlo en práctica. Esto, realmente revisa si es necesario el video una vez más y ponlo en práctica poco a poquito. No lo pongas en práctica en un principio con quien más rápido te alteras, porque a veces ni siquiera tienes tiempo de correr el proceso. Pero cuando empieces a alterarte con alguna persona un poquito, recuerda esto. ¡Hey! Vamos a acordarnos. Voy más allá de mi primera opinión, juicio, pensamiento, interpretación, escucho poderosamente, pregunto para construir, vuelvo a escuchar, busco la negociación y arreglo los asuntos o pongo límites. Gracias por escucharme, espero que sigamos en contacto y que nos encontremos en un próximo video. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Hasta pronto.